al living, señor director, a saludar a un amigo, el doctor Aldo Regali. ¿Cómo le va, Doc? Que dice, hoy no vamos a hablar de eso que hacía usted el año pasado, que era el Consejo para los Ciudadanos. ¿Cómo era lo que hacíamos? Derechos ciudadanos. Los derechos ciudadanos. Derechos ciudadanos. Pero vendría bien retomar ese tema, ¿no? Sí. Porque los ciudadanos siempre necesitamos que nos digan cuáles son nuestros derechos. Siempre vigente. Siempre vigente. Claro. Pero hoy vamos a hablar en su rol de especialista en temas de biodiesel. Tenemos unas placas, señor director, sobre los titulares que han salido. Ustedes saben que Estados Unidos decidió elevar al 64% el arancel para la importación de biodiesel. Ahí está. Ahí están las placas que publicaron los diarios. Alarma, ahora les voy a contar por qué, alarma a la provincia del arancel que Estados Unidos aplicará el biodiesel. Tenemos otras más. Bueno, decía, mientras ustedes ven esas imágenes, el año pasado se produjeron en la República Argentina más de 2.600.000 toneladas de biodiesel. Se exportó el 61,15% de eso que se produció, algo así como 1.626.000 toneladas. En el primer semestre de este año se produjeron 1.350.000 toneladas de biodiesel y se exportó el 55%, algo así como 741.000 toneladas. Ahora, ¿por qué la primera placa decía que Santa Fe está alarmada por el tema de los aranceles a la importación que puso Estados Unidos? Porque Santa Fe produjo el año pasado más de 2 millones, casi 2.100.000 toneladas de biodiesel. Biodiesel de aceite de soja, esa es la denominación correcta. De enero a junio de este año, Santa Fe produjo más de 1.028.000 toneladas de biodiesel. Ahora bien, vayamos a las exportaciones. En el año 2006, nosotros le exportamos a Estados Unidos, como país, el 89,6%. Eso es lo que exportó la provincia de Santa Fe. Del total que la República Argentina exportó, el 89,6% salió de la provincia de Santa Fe. Y bueno, decíamos, a Estados Unidos, Santa Fe le está exportando por más de 845 millones de dólares. También estamos exportando a Perú. Mercado que perdimos, no, mercado que sigue vigente. A Perú le estamos exportando por 93 millones de dólares. Y a Panamá, ahí donde estuvo hace poquito del CEL como embajador, a Panamá le exportamos por 4.250.000 dólares. Bueno, después les voy a contar cuáles son los otros países a los que exporta la República Argentina y de los cuales Santa Fe desde el año 2014 ya no exporta. Por ejemplo, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda le exporta a Argentina, pero Santa Fe desde 2014 no exporta. Reino Unido, territorios vinculados en Europa, desde el año 2014 tampoco exporta a Santa Fe. Puerto Rico, Australia y Côte d'Ivoire, desde el año 2014 Santa Fe ya no le exporta. ¿Cuál es el argumento que puso el amigo Donald Trump para imponer estos aranceles del 64%? Que Argentina le vende biodiesel cuya soja para elaborarlo los productores la venden a precio subsidiado. ¿Esto es así, doctor? Es una mentira falaz. Perdón. Sí, es una mentira falaz. Esta es la segunda en una industria nueva que no supera todavía los 15 años de existencia, que explotó hace 15 años atrás, fundamentalmente porque Argentina tiene un polo productivo que no se repite en el mundo. El polo que tiene Santa Fe al sur es prácticamente irreproducible, digamos, por la concentración sojera, la concentración aceitera que tiene, salida al mar, síntesis de procesos, bueno, no tiene competencia en el mundo. ¿Qué sucede? Es la segunda vez que nos pasa. La primera vez, cuando Argentina hace la repatriación de Repsol, se corta el ingreso de biodiesel a Europa y ocasiona la primera crisis enorme del biocombustible, del biodiesel en la Argentina. Vamos a tribunales internacionales, Argentina gana con los mismos argumentos, que el biodiesel estaba subsidiado, etcétera, etcétera, cuando en realidad era una barrera arancelaria inventada, una barrera comercial más que nada. Y estamos
de a poco volviendo a venderle a Europa. Se abre este mercado, del cual con números muy precisos vos acabas de aclarar. Entramos con un producto altamente competitivo, y lo que sucede es que nos bajan la cortina precisamente por eso. O sea, nos sancionan por ser, si no los mejores, dentro de los mejores del mundo. Esta mañana discutía con un colega de Rosario, que él me decía que no, que en realidad al tener Argentina las retenciones a la soja, la verdad que no le terminé entendiendo al colega, porque el productor vende la soja y le descuentan el 25%, antes era el 35%, le bajaron el 10%. Pero entonces él me decía, no, pero los fabricantes de biodiesel le compran al productor a un precio menor. No, el productor no gana vendiéndole soja. No, para empezar, el fabricante de biodiesel, vamos a desdoblar, porque yo he leído muchas declaraciones, veo que hay muy buena voluntad por ahí de los funcionarios, pero me parece que le falta un poco de información. Hay que diferenciar entre los productores que entregan al corte de los productores que exportan. Son dos mercados totalmente distintos. Acá se junta todo, se habla de volúmenes globales, se habla de plantas que están en Entre Ríos, Santa Fe, no hay una sola planta de Entre Ríos que exporte, entonces hay una mezcla, una melange terrible. Los productores que entregan al corte obligatorio, la mayoría compra el aceite, o sea que no tiene ningún contacto con la soja en forma directa. O sea, compran el aceite, se lo compran algunas de las aceiteras, no vamos a hablar de nombres, que están todas en el sur de nuestra provincia. Santa Fe es el estado que mayor cantidad de biodiesel produce en el mundo. Santa Fe tiene 18 plantas fabricantes de biodiesel, salvo una en Calchaquí, no sé qué otro lugar. El 80% están en el Gran Rosario, donde están los puertos. Por una cuestión logística. Que genera 6.000 puestos de trabajo. Sí. Por una cuestión logística. Está en Calchaquí, en el centro industrial, en el polo industrial de Calchaquí, y la otra está en Zapereira, WLIBH, que están en tu informe de ayer. Son las plantas que van al corte, son plantas pequeñas. Ahora, volviendo al tema central, que es el tema de esta medida que ha tomado el gobierno de Estados Unidos. Estábamos hablando de dos, una es una región económica, la Comunidad Europea, y el otro Estados Unidos. Sectores que vienen de hace un centenio, levantando la bandera de la apertura de los mercados y que abran los mercados y que nosotros tenemos que abrir los mercados, más resulta que cuando nosotros entramos con un producto competitivo, lo primero que hacen es bajarnos la persiana. Eso nos pasó en Europa, nos pasó ahora también en Estados Unidos. La primera, aparentemente como una sanción por la repatriación de Repsol, y esto no tiene ningún tipo de sentido. Según dicen hoy estaba leyendo, que en mayo empezaron ellos las investigaciones sobre el supuesto dumping, y nuestra embajada y nuestra Cancillería no tiene un solo informe previo ni intimación sobre un posible caso de subsidio. Es decir, bueno, dejen de subsidiar porque están... No, nada. Ahora bien, una medida totalmente... Estados Unidos fabrica biodiesel. Por supuesto. Sí. Y fabrica, así todos nosotros le exportábamos. Y así nosotros somos competitivos con ellos. O sea, imagínate quién va a importar a pérdida. O sea, en Estados Unidos ganan dinero con nuestro biodiesel. O sea, vuelvo a decir, el biodiesel nuestro es altamente competitivo en precio y en calidad. ¿Y por qué crees que tomó esta decisión Trump? Creo que, como pasó en Europa, afecta a los productores locales. Es decir, como cuando si acá nos inundan, como pasó en otras épocas, pues, lamentablemente le toca a los chinos. Entran productos chinos y cierran. ¿Cuántas empresas cerraron en Argentina? Bueno, precisamente recién mostrábamos las llaves Bacos que estamos regalando, y Bacos tiene ese problema, tiene la competencia ahora de importados, que bueno, no pueden competir contra la calidad, pero sobre todo contra el precio. Por eso, una cosa es una regulación y otra es un arancel del 67%. O sea, directamente cayó el mercado. O sea, no hay forma de que puedas entrar. O sea, aparte, cualquier tipo de arancel que supere el 25% es confiscatorio directamente. ¿Cómo va a ser socio al 67% tuyo del Estado norteamericano? Es una locura de donde lo vea. ¿Al productor agropecuario lo beneficia en algo vender para hacer biodiesel o vender para exportar? No. ¿Él le vende a la cooperativa o a la copiadora? Claro, el productor agropecuario, esto no, en principio esto no le cambia el asunto. Lo que sí cambian son los negocios a nivel nacional y la línea de producción.
rápidamente el productor, como decimos, le entrega al acopio o a la cooperativa. Esta se lo entrega al aceitero, el aceitero aprieta el poroto de soja, saca un 17% de aceite, todo lo que queda es speller, que en otras partes del mundo, en Estados Unidos, lo transforman en carne de cerdo y lo exportan al mundo, son los mayores exportadores de cerdo del mundo. El mismo modelo reproduce Brasil y son los mayores exportadores de carne de pollo del mundo. Nosotros podríamos hacerlo de carne de vacuna, ¿no? Pero no, el speller nuestro se va a Ravenna, Ámsterdam, Rotterdam, y se transforma en carne en distintas proteínas, o sea, la proteína vegetal en proteína animal en otros lugares. Los feedlots acá también ahora los speller. Sí, pero menos, o sea, no hay una política de Estado con esto, ese es el tema. Y por eso ahora los productores recurren al Estado pidiendo políticas de Estado, porque también hay que ver que los productores, bien en tus números, fácil de entender, tuvieron monocompradores, Europa, Estados Unidos, si vos te fijaste, los otros países que vos mencionaste son compras muy pequeñas, es decir, en lugar de tener un menú más amplio, se ha apostado a bloques muy grandes y entonces se te cae el bloque ese y se te cae todo el negocio. Argentina le vende a España, Perú, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda, Reino Unido, territorios vinculados en Europa, Puerto Rico, Australia, Corea, Panamá, Taiwán y Colombia. Fíjate cuánto es el porcentaje que le vendía a Estados Unidos. No, bueno, a Estados Unidos le estábamos vendiendo el 89,6%. Bueno, ahí tenés. Todo. Y lógico, se te cae, si vos no diversificás el comercio, se te cae ese comprador y se te cae la industria. Ahora bien, el ministro Contigiani y el gobernador Lichi dijeron, bueno, vamos a pedir que aumenten el corte del 10 al 20%. ¿Qué es el corte? Ahí hay otro tema mezclado. Primero, el corte, todos los que utilizan vehículos a biodiesel, a gasoil, ya sea el agro, colectivo o tu propio vehículo, el 10% de lo que entra en tu tanque es biodiesel. Argentina ha firmado tratados internacionales, el Tratado de Río, el Tratado de Kioto, ahora el Tratado de París, está obligada a cortar al 20% en el año 2020, nosotros tenemos que cortar al 20%, igual que las energías renovables, la matriz energética tiene que estar al 20% en manos de energías renovables. O sea, de que cada litro de gasoil que yo cargo, hoy un 10% es de biodiesel. Es de biodiesel. Después tendría que tener un 20%. Ya tendríamos que estar en el 14, 15 o 16%, porque las inversiones para llegar del 10 al 20 son millonarias en dólares. ¿Y eso bajaría los costos del gasoil? A veces sí, a veces no, porque el tema es que el aceite de soja, que está atado al precio de la soja, es un commodity que sube y baja. El año pasado, por ejemplo, era muy barato, casi al 50%, es decir, a medida que el precio de la soja baja el biodiesel, y eso lo hace competitivo al punto de que los productores en su lugar de producción lo utilizan B100, es decir, 100%. Para que la gente entienda, el corte nacional es una obligación internacional que tiene la Argentina, que tiene una matriz, y acá hay que verlo fuera del negocio, que tiene que ver con el tema de la descontaminación del ambiente. O sea, no solo tenemos una obligación, digamos, y es un negocio para los productores, sino que además tenemos un compromiso nosotros para mejorar y tratar de extender la vida en este planeta. Lo otro, y final, con respecto al tema del corte, es que si las grandes plantas, si ahora le van a aumentar el 10% es el doble de lo que se produce en el país, por este problema que hay para las grandes plantas que no están autorizadas a entregar al corte, ¿qué va a pasar cuando se normaliza el mercado? Otra vez que van a bajar. O sea, porque las pequeñas plantas, para suplir ese 10% al cual se subiría hipotéticamente, cosa que no, descreo totalmente, porque el ministro de Energía no le simpatiza para nada el biocombustible, él viene del sector petrolero y cada tonelada de biodiesel que entra al mercado es una tonelada menos de combustible fósil que se comercializa. Eso obligaría a unas subas y bajas dentro del mercado, digamos, porque cuando se vuelve a exportar tenés que volver a bajar, y la garantía de motores, se mueve toda la industria de los autos, toda la garantía de los motores, o sea, todo lo que se mueve detrás de todo eso, otra vez de vuelta a acomodarlo. O sea, tanto los movimientos para arriba como para abajo tienen que ser muy paulatinos. O sea, no es tan fácil decir, bueno, mañana se corta a partir del 20. Cortamos el 20. Y después mañana bajamos al 11. No es tan fácil. Es un problema difícil de resolver, y que la salida que yo veo como más próxima es la recuperación del mercado europeo. Bueno, doctor, como siempre, muchísimas gracias, por gracias leccionarnos en este caso gracias con el biodiesel.